¿Esto no es una especie de doble rasero del Papa? Me atrevo a decir de doble moral del Vaticano, que por un lado dicen que hay que castigar a los pederastas y demás, y por otro lado el Papa no es capaz de reunirse con las víctimas de los abusos sexuales. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que aquí habría que atribuirle esta intencionalidad de hacer a un lado el tema del encuentro con las víctimas por escándalos de pederastia a la propia Iglesia mexicana. Ayer mismo un grupo de 170 obispos emitieron una carta al Papa en la que le agradecen que su visita a México tenga como propósito principal consolar a un pueblo que ha pasado por una de las peores etapas de violencia, con escándalos de corrupción. Es decir, desde la Iglesia en México quieren poner mayor énfasis en el tema de la violencia, la corrupción, pero el tema de las víctimas por escándalos de pederastía es un tema que está ahí y es un tema que sigue sacando mucha pus. Es un tema que no se ha ventilado lo suficiente y sobre todo en el que no ha habido rendición de cuentas. Y en esto habría que decir que el Vaticano, aunque ha intentado de ser sensible a este tema, yo creo que comete un error. Por lo menos espero que el Papa a última hora decida hacer un cambio como lo ha hecho en muchas ocasiones y entrevistarse con familiares de estas víctimas. Pero si no lo hace, demuestra hasta qué punto este tema ha pasado a un segundo plano y sería muy lamentable, sobre todo en un caso como México, que son decenas, yo me atrevería a decir cientos de víctimas por este tipo de escándalos. Se equivoca el Papa con esta determinación, Manuel. Lo primero que diría es que efectivamente vamos a ver hasta el final, porque el cambio de guión, el cambio de planes suele ser habitual en el caso de los viajes del Papa. Ahora, en segundo lugar, sí que hay que decir que este Papa ha sido especialmente combativo desde el primer minuto con el tema de la pederastia. Lo ha sido no solo en Estados Unidos, donde ya se reunió con víctimas, sino incluso desde prácticamente el comienzo del papado, pues en fin, ha pedido perdón de una manera expresa, ha tenido gestos muy importantes para las víctimas y para los familiares. Y yo diría que sería un error, pero sobre todo sería un error no hacerlo por efectivamente la comparación con otros casos. Es decir, por supuesto que yo creo que hay que hacerlo ya de por sí, es un tema muy grave, es un tema que hay que seguir insistiendo en él y denunciando, pero además el hecho de que el Papa lo haya hecho en otros países y no lo haga en México, pues yo creo que ya sería un error desde el punto de vista incluso, si hablamos incluso de estrategia o si podemos hablar de alguna manera de lo que tiene que ser la política del Vaticano y del Papa. Creo que hay que esperar hasta el final del viaje para no anticipar todos los acontecimientos y esperar que lo haga finalmente, porque yo creo que en México, como en prácticamente en muchos países del mundo, pues efectivamente los abusos han sido parte importante de que denunciar y que seguir diciendo que tiene que estar el Papa ahí, que tiene que seguir denunciando, ¿no? ¿Se equivoca aquí el Papa? Yo creo que sí, porque estamos hablando de esto en este momento porque genera una especie de hueco en una agenda llena de simbolismo y llena de reconciliación. Es posible que a esa agenda le haya metido la mano muchísima gente, incluso el gobierno de México, que no tenga el interés de generar esta reunión. Si el Papa le diera por reunirse con víctimas en México, se reuniría con víctimas de todo tipo de males. Y creo que hay poco tiempo para la agenda. De todas maneras, creo que dentro de la agenda tendría que estar, no solamente en México, sino en tantos otros países donde se ha demostrado que hay víctimas de abuso sexual por parte del clero, tendría que incluirla en la agenda. Lo que pasa es que son más importantes los hechos, y yo más que una visita en una agenda, creo que lo que tiene que seguir haciendo el Papa es denunciando y castigando con la ley estos hechos, no solamente el abuso sexual, sino el encubrimiento.